Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora vaya a ver este video, pero a la hora que sea, espero que el saludo igualmente le sirva. O podría haber sido hola, pero podría ser un saludo muy informal. Por lo tanto, recién ustedes, eso sí, siempre mi saludo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a dar comienzo a este estudio bíblico, retomando el estudio que teníamos los días jueves, pero que lamentablemente por la pandemia no pudimos seguir adelante. Así que vamos a retomar desde el capítulo 3, que nos faltaban 3 y 4, ¿no es cierto? Hoy día vamos a ver el capítulo 3 de Jonás y seguir adelante con nuestro estudio. Voy a cantarles, y ustedes pueden cantar conmigo en su casa, de tomar la guitarra, el corito que dice, ay, que en esta tierra conocí a Jesús. ¿Ya? Cantamos. Ay, que en esta tierra conocí a Jesús, Él me dio la vida, Él me dio la luz, por Él vivo y creo que a la gloria voy, gloria, gloria a Cristo, porque salvo soy, gloria, gloria a Cristo, porque salvo soy. Bonito corito que nos habla justamente de nuestra relación con Dios, cuando conocimos a Dios. ¿Ya? Voy a pasar entonces a tener un momento de oración para comenzar con nuestro estudio. Oramos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de comunicar tu palabra y rogamos, Señor, que ella sea de provecho para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, habíamos dicho que ya habíamos visto el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Jonás. Ahí quedamos y no pudimos ver el capítulo número 3. El capítulo número 3 nos habla justamente de la predicación de Jonás, ¿no es cierto? Cumpliendo con esto la voluntad de Dios. ¿Ya? Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 3 que dicen de la siguiente manera. Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Ya? Bueno, Dios no reprende al profeta por lo que había pasado, sino que sencillamente nosotros le repite la orden que le había dado inicialmente. Obviamente Jonás ya sabía que era imposible realmente huir o escapar de la presencia de Dios. Obviamente, a pesar que no estaba de acuerdo con Dios, él sabía que no le quedaba otra alternativa. Por lo menos pensamos que esta es la experiencia que ganó estando en el vientre de este gran pez. Dios pidió algo un poco distinto, eso sí, a lo que pidió la primera vez. Ya no era predicar contra la ciudad, sino que era proclamar el mensaje que Dios le iba a dar a Jonás en el momento oportuno. Jonás no tenía que preparar un mensaje, sino que Dios iba a darle justamente este mensaje que debía entregar a Nínive. Debemos confiar también siempre en Dios, que Él nos va a capacitar siempre para entregar su palabra, que Él nos va a dar el mensaje. Obviamente nosotros debemos prepararnos para exponerlo nosotros con autoridad y con el poder que nos da el conocimiento de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Pero debemos estar siempre dispuestos a recibir de Dios el mensaje que Él tiene justamente para la congregación. Ahora, habíamos dicho que lo más probable es que hay algunos que dicen que el autor de este libro es Jonás. Y hay otros que dicen que lo más probable es que era otra persona porque fue escrita en tiempo posterior a cuando ocurrió este hecho. Y además porque se habla en tercera persona, lo que estaría diciendo que hay alguien que está relatando este acontecimiento verdadero. Pero hay algunos que dicen que no, que en ese tiempo se hablaba de esa forma en tercera persona, por lo tanto sería
Jonás. Pero sea uno o sea otro, obviamente lo que tenemos es la verdad de la palabra de Dios, por lo tanto debemos de creerla. ¿Ya? Bueno, él habla, expresa de que era, dice, era, en el versículo, me parece que el versículo 3, ¿no es cierto? Dice, y era Nínive ciudad sobremanera grande. Ya sabemos que Nínive, dijimos también al principio del estudio, había sido destruido en el año 612 a.C. y dice, nunca más se construyó de nuevo. Pero es difícil un poco entender la expresión que Nínive era. Y esto nos da también la claridad de que está hablando de un tiempo posterior al acontecimiento. ¿Ya? Nínive era, dice, de 3 días de camino. Probablemente esta expresión significa que Nínive era una ciudad muy grande que incluía muchas poblaciones alrededor y abarcaba un área de más de 80 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Y también se dice que la otra idea era que la ciudad, de un punto a otro punto, de un extremo a otro extremo, se demoraba 3 días efectivamente en ser recorrida, y esto se debía a que sus calles eran estrechas. Bueno, de todos modos podemos entender que Jonás llegó efectivamente al centro o cerca del centro o casi al centro de la ciudad y comenzó a dar su mensaje en un sector que había mucha población y habló a oídos de gente de todo nivel social y económico. ¿Ya? Su mensaje era muy sencillo, muy breve, es decir, Nínive iba a ser destruida en 40 días. Realmente era un mensaje espantoso, ¿no es cierto? Y esta frase se repitió constantemente, o la repitió constantemente Jonás cuando hablaba a los ninivitas. Podemos imaginar, ¿no es cierto?, la reacción de la gente ante un extranjero que venía con un mensaje tan potente. Les dijo que desde el espacio de 40 días, ¿no es cierto?, la ciudad estaría, por decirlo una expresión ¿cuánto se llama?, más vulgar, o no tan vulgar, más corriente, que es parecido. Podríamos decir que la ciudad está patas para arriba, o sea, que iba a ser efectivamente destruida. El verbo que se usa en el original, en el hebreo, es japac, que significa revolcar, o sea, dar vuelta, ¿verdad? O sea, el sentido era justamente de destrucción total de la ciudad. Esta expresión, japac, se usa solamente en 2 partes de la Biblia. Una aquí, que hemos mencionado aquí en Jonás, y la otra es en Génesis capítulo 19, versículo 29, para describir la destrucción total de Sodoma y Gomorra, a pesar de la ausencia de alguna esperanza en el mensaje. Tanto Jonás como también las personas que habían oído sabían que Dios perdonaría a la ciudad siempre y cuando se cumpliera esta condición de que si la población se arrepentía de sus pecados, obviamente Dios les iba a perdonar. Y resultó efectivamente esta predicación en un gran arrepentimiento. Vamos a ver los versículos 5 al 10 que dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de la silla y echó de sí su vestido y cubrióse de saco y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer y no lo hizo.
Bien, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿no es cierto?, la reacción de la gente de Nínive ante el mensaje de Jonás, ¿no es cierto?, era lo que Jonás esperaba. ¿No es cierto? Nuestra versión, la versión de 1909, indica que la sentencia de destrucción no fue realizada debido justamente a este arrepentimiento rápido y masivo del pueblo. Fue un arrepentimiento real, no fue un arrepentimiento como para posponer, ¿no es cierto?, un castigo, sino que era un arrepentimiento real. No solamente creyeron en Dios, sino que también creyeron a Dios, ¿ya? Y depositaron toda su confianza en Él. El verbo que se utiliza para creer, que es aman, es, es, eh, es el mismo que se usa para describir la fe de Abraham. O sea, estamos hablando de un hecho real, de un hecho verdadero. Ahora, para mostrar la sinceridad de su fe, ellos emplearon dos símbolos muy conocidos en el Medio Oriente eh, para mantener el arrepentimiento, o para manifestar, mejor no para mantener, para manifestar el arrepentimiento. Uno era el ayuno y el otro era cubrirse de sacos, o silicio, como dicen otras versiones. Ya ahí vamos a explicar qué es lo que es silicio. Pero era el ayuno y el cubrirse de saco. Todo desde la más alta sociedad, en este caso del rey, hasta los más humildes, se unieron en esta búsqueda justamente de la misericordia de Dios. ¿Ya? No existen documentos acerca de este acontecimiento, pero no significa, ¿no es cierto?, que esta falta de evidencia externa eh, sea un error. Si bien es cierto, esto es una parábola, ¿no es cierto?, que exista un error respecto al amor de Dios que extiende a toda persona en todo lugar, ¿no es cierto? Pero es importante que nosotros hagamos notar que el avivamiento comenzó con el pueblo y más tarde la palabra llegó al rey, al escuchar justamente la gravedad del mensaje y ver los resultados. El rey, ¿no es cierto?, y todos sus nobles se unieron también con el pueblo y emitieron un decreto de penitencia general. El libro destaca que la reacción del rey pagano, debemos recordar que era un rey pagano, era muy distinta a los reyes de Judá e Israel, quienes, ¿no es cierto?, muy pocas veces respondieron de forma favorable a la predicación de los profetas, ¿no? O sea, es importante también hacer esa notoriedad, ¿no es cierto?, entre los que no son cristianos y los que son cristianos. Muchas veces los cristianos no tenemos una reacción como la que tienen aquella gente que viene efectivamente del mundo o que han experimentado realmente el mundo. Ya algunos eruditos comentan que en ningún otro texto se refiere al emperador de Asiria como el rey de Nínive, ¿ya? Pero existe la posibilidad que durante la época de Jonás, Nínive no fuera la capital de Asiria, sino que era una de las ciudades importantes o grandes, ¿no es cierto?, que existían, que era más bien gobernada por un príncipe, no por el rey. Porque la palabra que se usa para rey en el griego, en este texto, es melech. Melech, que en hebreo puede significar príncipe o gobernante, ¿ya? Pero obviamente la traducción que se hace es de rey, pero en el sentido de alguien menor que el emperador. Ahora, la costumbre de vestirse de saco o cilicio y sentarse sobre ceniza, esto se empleaba generalmente, incluso se emplea hoy en día, ¿no es cierto?, en Medio Oriente, en momentos de tristeza, en momentos de tragedia, en momentos de luto, en momentos de arrepentimiento y también de humillación, ¿ya? Este silicio era una tela rústica, por eso se habla de saco, la expresión habla de saco, era una, una ropa rústica, una tela rústica, gruesa y muy barata, ¿ya? Por eso se usaba esto como una señal justamente de lo que habíamos señalado, ¿ya?
en contraste obviamente con la ropa del rey, ¿no es cierto? Que sería algo muy evidente, que era una tela muy exquisita, pero el mismo rey se viste justamente de saco, ¿no es cierto?, o cilicio, y se sienta sobre ceniza, inclusive se echan ceniza encima como una señal de humillación, ¿no es cierto?, de arrepentimiento, o de luto, o tragedia, o tristeza, ¿ya? El rey y sus oficiales, dijimos, ya emitieron, ¿no es cierto?, un decreto semejante a los que hallamos en Daniel y en Esdras, ¿ya? Ahora, lo sorprendente aquí es que, fíjense, se incluye a los animales, ¿ya? Porque dice que a los animales también bajo, y debemos recordar que los animales también, ¿no es cierto? O sea, en esta ceremonia de arrepentimiento se incluyen los animales, y debemos recordar que los animales, ¿no es cierto?, en la Biblia muchas veces dice que los animales también están bajo el cuidado de Dios. Al verlos también a ellos con esta tela de arrepentimiento o de cilicio, daría entonces una mayor fuerza a la invocación a Dios, ¿ya? También los animales, ¿no es cierto?, en el ayuno y también en este arrepentimiento, como señalábamos, ¿ya? Ahora, lo importante del decreto se halla en el final del versículo 8. Vamos a ver. El versículo 8, que dice que el arrepentimiento no sería solamente una simple, ¿cuánto se llama?, ceremonia externa, ¿ya? Dice que cubran de saco los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. O sea, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. O sea, no era únicamente una ceremonia externa, superficial, sino que era algo que era un cambio radical de moralidad, de una moralidad. Ya cada uno, ¿qué tenía que hacer? Dejar su mal camino, es decir, seguir, o sea, dejar ese estilo de vida que se caracterizaba por el pecado y la maldad, me sale medio español, ¿sí? La maldad. Deben dejar de hacer violencia, que según los profetas no solamente se ve en hechos violentos como tales, sino que también en la opresión que se hacía a los pobres, ¿ya? El abuso de la justicia en los tribunales, y también en la inmoralidad en la vida personal. Parece que esto se va repitiendo en la historia, ¿ya? Ustedes pueden verse, ¿no es cierto? Y eso se va repitiendo en la historia, no solamente en este tiempo. Ahora, el verbo arrepentirse que se usa en el versículo 8 es el verbo de chuv, que significa un cambio radical en la dirección de la vida, es decir, una vuelta en 180 grados. Me acuerdo que a veces los predicadores antes usaban la expresión en 360 grados, o sea, la persona queda en el mismo lugar. Pero la verdad es que es justamente en 180 grados, o sea, si uno iba hacia la derecha, ahora al girar en 180 grados iba hacia la izquierda, o sea, significaba un cambio diametralmente opuesto. No es solamente estar tristes por los pecados, sino que es la acción de dejar un estilo de vida y comenzar a practicar un estilo de vida nuevo, con otras metas y otras perspectivas. Esto es lo que hace justamente el arrepentimiento, ¿no es una acción de dejar un estilo de vida antiguo, pasado, malo, porque estaba sin Dios, y cambiarlo por comenzar a practicar un estilo de vida nuevo, con otras metas y otras perspectivas, y ahora efectivamente con Dios. En el versículo 9, el rey expresa la misma esperanza que tenían que manifestaron los marinos, ¿no es cierto?, en el capítulo número 1. ¿Ya? No está seguro de que Dios va a perdonar a los habitantes de Nínive, pero sabe que Dios tiene el poder efectivamente para hacerlo. Nuestra traducción, la de 1909, es mejor que otras que dicen que se va a arrepentir. Porque dice, ¿quién sabe si se volverá
y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos. O sea, esta expresión aquí, volverá y arrepentirá, no debemos verlo como lo que nosotros entendemos por arrepentimiento. O sea, si nosotros decimos que Dios se arrepiente, quiere decir que no tiene todo conocimiento. Y nosotros sabemos que Dios tiene todo conocimiento, sino que la expresión que se usa aquí no es un cambio fundamental, como ocurre con un pecador arrepentido, sino que es la manifestación del amor y la misericordia de Dios hacia personas que están arrepentidas. O sea, Dios es un Dios bueno, y lo es todo el tiempo, y justo. Ahora, parece que el rey sabía de la misericordia de Dios, aunque Jonás no lo predicó, no lo mencionó en su predicación, pero él conocía efectivamente este arrepentimiento. Y el versículo 10 es muy importante porque nos enseña que Dios escucha la oración o las oraciones de cualquier pueblo y observa sus acciones al dejar su mal camino para seguirlo. Voy a decir, la misericordia de Dios se extiende a cada habitante de este planeta. A cada habitante de este planeta. O sea, Dios se acuerda de ellos y está dispuesto a bendecir a los que acuden a Él, ¿no es cierto?, arrepentidos. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo reconoció el significado de cambio de vida de los ninivitas cuando dice: los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación porque se arrepintieron a la predicación de Jonás, ¿no es cierto? Y aquí uno mayor o uno más que Jonás, uno superior a Jonás en este lugar. Bueno, vemos en este texto, ¿no es cierto?, la expresión del amor y la misericordia de Dios. Jonás no le habló a la gente de Nínive sobre el amor de Dios, pero Dios manifestó su amor cuando ellos cambiaron radicalmente su estilo de vida. Como se ve en la profecía de Jonás, no era una profecía incondicional, sino que obviamente estaba sujeta a condiciones, o sea, dependía de la actitud y de las acciones de sus oyentes, porque Dios sabía que si obviamente se les predicaba, ellos se iban a arrepentir y iban a cambiar su forma de vida. Por eso es que Dios envió efectivamente a Jonás. Si Dios hubiese sabido, si Dios sabía, está hablando en presente, nosotros, que ellos no se iban a arrepentir, téngalo por seguro que nunca hubiese enviado a un profeta, porque sabía que la dureza de su corazón, pero él sabía que este pueblo se iba a arrepentir y obviamente necesitaba darles una oportunidad y para manifestar efectivamente todo el amor que Dios tiene por los hombres. Pero obviamente, podemos insistir, dependía de la actitud y las acciones de sus oyentes, ¿no es cierto? Y este pueblo reaccionó de corazón. Después, posteriormente, sabemos que obviamente fue castigado, pero en este momento, obviamente, Nínive se arrepintió al escuchar el mensaje que traía este profeta, y Dios les perdonó, ¿no es cierto?, el juicio que había contra ellos, y pudieron disfrutar del amor, ¿no es cierto?, y la misericordia de Dios. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, estimados hermanos, a nosotros también usar de misericordia. Nosotros, ¿cuánto se llama? Tenemos que tener también esta misma actitud que tiene Dios y poder entregar la oportunidad de que la gente escuche el mensaje para que se arrepienta. Nosotros somos los Jonases de esta época. Y tenemos dos opciones: o huimos a Tarsis, pero sabemos que no nos va a ir bien, o obedecemos la voz de Dios. Sin duda que es mejor obedecer el mandato de Dios y obviamente cumplir con su voluntad, porque eso es agradable y perfecto y trae bienestar para aquellos que son llamados justamente a la salvación.
¿ya? Vamos a cantar otro coro antes de finalizar este estudio, ¿ya? Vamos a cantar el corito que dice: fija tus ojos en Cristo, ¿ya? Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Cantamos otra vez, ¿ya? Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Bien, de esta forma estamos finalizando este estudio bíblico y vamos a orar para terminar. Dios eterno, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y de tener más antecedentes, Señor, para conocer lo que ella nos muestra, Señor, y poder también tener una visión de lo que pasa con nosotros respecto a lo que ocurrió en aquel tiempo de Jonás. Ayúdanos, Señor, para ser obedientes a tu mandato, a tu palabra, y hablar con confianza, Señor, y entregar el mensaje que tú tienes preparado para cada alma por medio de nosotros. Padre Celestial, gracias por este tiempo, bendice a nuestros hermanos, ayuda a los que están necesitados, especialmente los enfermos, Señor, fortalécelos y levántalos conforme tu voluntad, y ayúdanos a seguir comunicándonos hasta que el día que podamos vernos, Señor, y poder abrazarnos y expresarnos todo el amor que efectivamente hoy día nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que existe para todos y cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por este momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos: al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, Lore eterno tributar. Amén. Bien, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Mire, esto lo pueden hacer la sociedad femenina también. Obviamente no les va a llegar a todos, pero a una gran parte, y lo puede hacer la Escuela Bíblica Dominical también. Así que nos vemos el domingo. Que Dios les bendiga.